Ah, ok, got it. Ok. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la introducción, por la oportunidad de estar hablando aquí. Bueno, voy a intentar hablar en español. Algunas veces voy a hablar un portuñol porque, bueno, porque no estoy seguro. Bueno, ese trabajo lo hice con el profesor Claudio Gorodsky de la Universidad de São Paulo. Y primero voy a intentar dar una motivación de la capa nulidad y después introducir el objeto que voy a utilizar para obtener los resultados, que llamamos de splitting tensor. Bueno, eh, un problema clásico de geometría es prescribir el tensor de curvatura y poner restricciones al tensor de curvatura y empezar a obtener resultados. Por ejemplo, si el tensor de curvatura tiene una relación con la métrica, el Einstein, entonces tiene fuertes restricciones para la estructura de la variedad y cosas así. O la más sencilla es, si el tensor de curvatura de una variedad es igual al tensor de curvatura de un spaceform, de una esfera, hiperbólico o el euclidio, entonces no sabemos que localmente es isométrica a ese espacio-forma. Entonces, una pregunta natural es, cuando el modelo del Riemann tensor es distinto, ¿se puede decir algo similar? Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de ser el tensor de las variedades con curvatura constante es el tensor de una variedad simétrica? Entonces, lo que definen es que una variedad es llamada semisimétrica si el tensor en todo el punto es esencialmente lo mismo tensor que una variedad simétrica. Bueno, Nomizu creía que lo mismo iba a valer para variedades semisimétricas. Si tengo en todo punto el tensor de curvatura es igual a una variedad, al tensor de curvatura de una variedad simétrica, entonces sería localmente isométrico. Bueno, pasa que eso no es verdad. Takagi y Sekigawa lo encontraron ejemplos. Esencialmente tiene como un producto warped que se puede demostrar, construir, que eso no va a ser verdad. Pero Szabo lo demostró que la conjectura de Nomizu es casi verdad. Casi verdad porque estoy queriendo decir que si la variedad es semisimétrica, entonces la variedad tiene que ser un producto localmente de una variedad simétrica, que le llamé de S, por una variedad muy especial, N. Essa variedade muito especial, ela se chama variedade de conulidade 2. Que passa? A variedade N em um aberto denso, o tensor de curvatura vai ter muitos zeros. Com exceção de duas direções, o tensor de curvatura tem que ser zero. E passa que, mais do que isso, perdão, e passa que a variedade, que a conjectura de Nomizu é verdade se o volume da variedade é finito, pero vou mencionar novamente. Primeiro vou definir o que é a zero nulidade ou a capa nulidade. Bueno, a distribuição, aqui eu vou ser um pouco mais preciso por a palavra distribuição. Se a distribuição nós chamamos de capa nulidade, las direcciones, la distribución que dada por las direcciones del tangente, que el tensor de curvatura es igual a un spaceform. Entonces, el capa 0, que tengo direcciones que la nulidad es igual del euclidio. Vamos a decir capa 1 y capa menos 1, que va a ser la esfera y el hiperbólico. Y esto entonces, es una pregunta, es para todo XY, ¿verdad? ¿Perdón? Es para todo X y Y. Eso, para todo X y Y. Exacto. Que una dirección, el tensor es lo mismo.
Sí, sí, me olvidó poner eso, pero es una dirección que si pongo una dirección en el tensor de curvatura, no me interesa las otras, el tensor de curvatura tiene que ser como de un spaceform. Por ejemplo, el producto isométrico. Elija una variedad M y hace el producto isométrico de una línea por esa variedad. Entonces, la curvatura se elige esa dirección en la línea, entonces el tensor de curvatura en esa dirección no interesa a las otras, tiene que ser cero. Y ese es el ejemplo más trivial de cero nulidad. Entonces, por distribución, esa distribución no es en realidad una distribución porque la dimensión puede cambiar, pero tiene muchas propiedades. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, los puntos en que la dimensión que le llamé de índice de capa nulidad, los puntos que la dimensión de esa distribución es mínimo, forman un abierto. Por eso, por la semicontinuidad de la función, del índice de nulidad. Y eso es fácil de lo creer porque es como los ceros de una matriz. Entonces, localmente, cuando perturbo los autovalores de una matriz simétrica, si son distintos de cero, entonces localmente van a ser distintos y puedo perder los ceros. Pero si estoy en los puntos en que el número de ceros es mínimo, cuando cambio localmente va a permanecer mínimo. ¿Y por qué ese abierto es importante? Porque Ferus lo demostró muchos resultados cuando la variedad es completa. Entonces, aquí, esencialmente, déjame decir cuál va a ser la idea. La idea es hablar del splitting tensor, un operador asociado a la capa nulidad, los resultados de la cero nulidad, de la 1 nulidad y menos 1 nulidad. Y al final quería mencionar unas propiedades de la no integrabilidad del ortogonal de la nulidad, que le llamo de conulidad. Bueno, déjame definir o que é o splitting tensor. Quando nosotros tenemos nulidad y la variedad es completa, empezamos a tener muchas propiedades por causa de esa distribución. Y la razón de eso es muy clara cuando lo miramos el splitting tensor. Entonces, déjame definir. Dado una distribución totalmente geodésica de, aquí se puede definir para cualquiera, pero vamos a decir totalmente geodésica, yo puedo mirar el operador definido por las derivadas de los vectores en D, en la dirección de Perpi, y lo proyectar en D. Bueno, eso. En realidad es, aquí mi D Perpi es la nulidad. Ese tensor, antes de decir por qué se llama splitting tensor, esencialmente está me diciendo la información de cuánto la distribución D está lejos de ser integrable o totalmente geodésica. Es claro de mirar que si D es integrable, suponga que D perp es totalmente geodésico. Si D es integrable, entonces el splitting tensor es la segunda forma fundamental de las hojas de D. Entonces, y eso es directo si el splitting tensor es simétrico. Si el splitting tensor es simétrico, entonces las hojas son integrables. Más do que eso, si el splitting tensor es cero, es nulo, entonces por la definición, la distribución D va a ser totalmente geodésica. Y por eso el nombre. Si tengo que D perp es totalmente geodésico y el ortogonal es totalmente geodésico, entonces por Derrame, localmente, la variedad va a ser un producto. Y eso es muy utilizado, por ejemplo, en teoría de subvariedad, cuando quiero probar que una subvariedad es en realidad un producto isométrico. Bueno,
antes de... Vamos, ¿qué pasa? Pasa que si utilizo las ecuaciones, bueno, de la definición del split tensor, el split tensor va a satisfazer una ecuación de Riccati, que es muy especial. Entonces, que eso, uno de los primeros que lo observó fuera Ferus, Dirk Ferus, y se probó más. Cuando la variedad es completa, se lo mostró que las hojas de nulidad, cuando en los puntos, en lo abierto, que la dimensión de la nulidad es mínima, las hojas son completas. Más do que isso, el split tensor satisfaz la ecuación 1.2. Y si lo miras, esencialmente, el último termo viene porque estoy comparando con el tensor de curvatura de un spaceform. Se podría comparar con otra variedad. Y al final aparecería el tensor del modelo. Bueno, pero para el caso del spaceform podemos integrar explícitamente la ecuación 1.2 y eso va a dar la siguiente expresión. Entonces, si tengo una variedad, vamos a decir, completa, que tiene hojas que el índice de capa nulidad es positivo, entonces, cuando elijo una geodésica dentro de la hoja de nulidad, yo tengo la expresión del split tensor along la geodésica, que es dado por la expresión 1.3. Esencialmente está relacionado, que es de se esperar, con los campos de Jacobi del modelo. Bueno, ¿por qué eso surge naturalmente? Esencialmente, el split tensor te da la información cuando tengo un punto que tengo geodésicas dentro de la capa nulidad, puedo mirar el transporte paralelo de toda información. Cuando hago eso, naturalmente estoy haciendo variaciones de geodésicas por geodésicas y naturalmente aparecen los campos de Jacob. Más do que eso, si estoy en los puntos en que la nulidad es mínima, las hojas son completas y eso va a valer para todo el tiempo. Y el tensor J0, que es la ecuación 1.4, va a ser invertible si la geodésica es completa para todo el tiempo t. Y eso tiene fuertes implicaciones, por ejemplo. Suponga, por la condición J0, que el split tensor C0, que es el split tensor en un punto inicial, tiene un alto valor real. Si tiene un alto valor real, por la última línea de la ecuación 1.4, el split tensor, como el J0 es invertible, ese alto valor tiene que ser 0. Lo mismo se puede aplicar para los otros casos. Para el kappa positivo, no puedo tener un alto valor positivo, porque senão tendría algún tiempo que iba a ser singular el J0. Y lo mismo se puede hacer para kappa negativo, pero tengo solamente una estimativa para la norma de los autovalores. Y eso estoy diciendo aquí. Entonces, si tengo una geodésica completa, para el kappa positivo, tengo una fuerte restricción para la dimensión. Y tiene dos formas de mirar eso. Entonces, ¿cuál es la restricción? Si el kappa es positivo, entonces el split tensor no tiene ceros y segue que tengo aquella relación para la dimensión de la variedad con la dimensión de la nulidad. Tiene dos formas de mirar eso. El número es de Radon-Hurwitz number y la información que él me dice está relacionado con los campos linearmente independientes en la esfera. De Radon-Hurwitz number, Rho de M,
-1 es el número de campos linealmente independientes de la esfera M-1. Pero tiene otra forma de mirar ese número, ese número. La otra forma es el Hadron-Hurwitz de M, por ejemplo, M como puse abajo, es la máxima dimensión de las matrices M por M, perdón, de los subespacios vectoriais de las matrices M por M, que que la única matriz singular es la matriz cero. Eso ya fue observado por Ferus, como puse aquí, y quien conoce el concepto de Fat Bundle, eso aparece naturalmente. Bueno, como dije, se puede mirar toda la información de la variedad cuando hago el transporte paralelo, entonces puedo utilizar los split intensos para estudiar la curvatura, cómo varía la curvatura escalar a lo largo las geodésicas de la capa anular. ¿Por qué estoy mirando eso en particular? Porque aquí, motivado por la conjectura de Nome-Zhu y por el trabajo de Flory con Ziller, yo quiero estudiar las variedades que el índice de nulidad tiene solamente, que el índice de nulidad es igual a la dimensión de la variedad menos 2, lo que llamamos de conulidad 2. Y tiene propiedades muy especiales. Entonces, cuando lo miras para una variedad que puse abajo, la ecuación 1.6, se lo mira una variedad de conulidad 2, entonces la derivada de la curvatura escalar está relacionada con el trazo del split intensor multiplicado. Lo puse KD porque cuando tengo conulidad 2, yo sé que la curvatura seccional de todas las direcciones de la nulidad tiene la misma curvatura seccional de mi modelo de un espacio-forma. Pero si tengo conulidad 2, solamente el plano que queda que no tengo cualquier control. Ahí aparece naturalmente. En particular, si una variedad tiene curvatura escalar constante, la traza del split intensor tiene que ser 0. Y cuando lo aplicas eso en la ecuación de Riccati, tengo que el determinante del split intensor tiene que ser kappa. Bueno, con eso puedo, por ejemplo, obtener algunos resultados más generales. Aquí puse la curvatura escalar constante. Pero podemos pedir que pueda variar, pero poner una limitación en la curvatura escalar, como puse aquí el lema. Entonces tengo una variedad con conulidad 2, con kappa no positivo, y la curvatura del plano, y no tengo control, está lejos del kappa. Entonces tengo el particular que el trazo del split intensor es 0 y el determinante es kappa. Porque eso es, y la demostración es súper sencilla. Por ejemplo, puse aquí. Simplemente voy a usar la identidad Jacob para usar la expresión explícita del split intensor, la identidad de Jacob. ¿Y qué pasa? Los vectores de los campos de Jacob, la norma en el modelo del Euclidio son como lineares. Y del hiperbólico son exponenciales. Entonces, cuando tengo el determinante en -1, eso va para 0 porque uno es lineal, con t indo para infinito, y el otro exponencial. Entonces, cuando voy a mirar el comportamiento de las propiedades por las geodésicas, es desesperar un comportamiento exponencial, lineal en esos casos. Y por eso no vale para el kappa positivo. Bueno, con eso probamos
un resultado para la zero nulidad, que esencialmente se basea en algunas cosas del trabajo de Flory con Ziller. Y si tengo una variedad que simplemente aquí se puede siempre pasar al recubrimiento, entonces voy a asumir simplemente conexa, que tiene conulidad 2 y la curvatura escalar es positiva y está lejos del zero, entonces la única forma es la forma más trivial de conulidad 2. La variedad tiene que ser un producto del Euclidio por una superficie, y como la curvatura escalar es positiva, la curvatura de la superficie tiene que ser positiva, compacta, entonces por Gauss-Bonnet se puede mostrar que va a ser simplemente conexa en nuestro caso, va a ser la esfera. Bueno, ¿y cómo es la demostración? Bueno, antes de hablar un poco de la transformación, déjame hacer algunos comentarios de los resultados en de ese teorema. El caso de dimensión 3, que la variedad tiene dimensión 3, fue hecho hace poco, bueno, de una forma general, cuando se estudia variedades de dimensión 3, cujos los eigenvalues da curvatura de Hitch son constantes. Entonces tiene trabajos en eso, se puede mirar unas notas de Robert Bryan y se puede mirar eso también. La idea de demostración fue dada también en el trabajo de Flory y Ziller. Y aquí tiene una observación que es, se puede cambiar el control de la curvatura escalar y pedir para que la si no tengo el control de la variedad escalar, se puede pedir que sea volumen finito para poder tener el mismo resultado, claro, donde mi recubrimiento va a ser un producto. Y eso lo hice Schmidt-Wolfson bueno, hace 6 años. Pero se puede hacer cosas así. ¿Cómo es la demostración? Voy a dar solamente... Perdón, ¿alguien falou Una más? pregunta. Sí, En sí, general, claro. el producto riemanniano de dos spaceforms como este de Rn-2, producto sigma, en general, Sí. producto de spaceform van a tener siempre nulidad, ¿verdad? Solamente la zero nulidad. Solamente la zero nulidad. Porque el producto del Euclidio por una cosa siempre tiene zero nulidad. Mas el producto de una esfera por una esfera, entonces no tiene zero nulidad. Porque para cualquier dirección que tenga en la zero nulidad, por ejemplo, y otra, la curvatura tiene que ser zero. Entonces, si tengo el producto de dos esferas, entonces no puedo tener, por ejemplo, una dirección. Si tengo una dirección en el primer factor, elijo otra dirección en el mismo factor, la curvatura seccional de ese plano tiene que ser positiva. Sí, es cierto. ¿Tendrás a la mano un ejemplo de, no, de uno nulidad o Sí, nosotros vamos a de la 1 nulidad tenemos ejemplos y -1 también. ay, así es lo que vas a hablar, ¿verdad? Gracias. Sí, eso. En realidad, las Sasaki son las de 1 nulidad. Eso va a Bueno, por ejemplo, aquí voy a pasar rápidamente por la demostración de ese teorema porque es como una técnica simplemente haciendo cuentas. No es difícil. Bueno, antes de hacer, si la variedad tiene conulidad 2, el trazo, la curvatura está lejos de 0, entonces por eso yo sé que, por ese lema, que el trazo del split intensor es 0, el determinante es 0. Bueno, eso es una matriz nilpotente, va a ser 0, una función 0 y 0. Y lo que quiero demostrar es que esa función tiene que ser 0. Entonces, si esa función es 0, yo voy a tener que el split tensor siempre tiene que ser 0, la variedad es un producto. ¿Cómo hago eso?
yo abro las conexiones donde aquí T está en la nulidad. Entonces, simplemente abro en la forma más general. Aquí la función que quiero mostrar que es 0 es la función A, porque el splitting tensor es dado por las derivadas de T en relación. Bueno, cuando uso las definiciones, llego a las ecuaciones 2.7, solamente contas, no tenía nada especial. Y lo integro eso en toda la geodésica. Usando las hipótesis que tengo, yo voy a tener una integración como al final, que un lado tiene que ser una función trigonométrica, como el arquitangente, y la otra tiene que ser lineal, porque el modelo va a ser el euclidio. Entonces, cuando mando el t para infinito, eso llega a un absurdo. Eso es muy padrón, que Floris Ziller lo usó, Schmidt y Wolfson lo usaron, y con eso se prueba. Bueno, entonces es un resultado de la zero nulidad. Bueno, algunas cuestiones sobre el caso de zero nulidad. Los estudiantes de Wolfgang Ziller lo estudiaron subvariedades con nulidad alta, pero aquí yo esencialmente lo estudié una variedad que tiene zero nulidad, bueno, aquí con nulidad 2. Vamos a imaginar dimensión 3, por ejemplo, con curvatura seccional no negativa. Pero más que eso, la curvatura seccional tiene un plano que no está yendo asintóticamente para cero. Entonces, una pregunta natural es, bueno, lo mismo va a valer para si mi curvatura va asintóticamente para cero. Si conoces, ejemplo, los teoremas de splitting de Shiger-Gromov, si tengo curvatura no negativa y tengo una línea, por ejemplo, en el recubrimiento, entonces voy a tener un splitting. Línea es una geodésica definida para todo el tiempo que minimiza distancia. Pero cuando tiene zero nulidad, no se sabe si la geodésica en la zero nulidad va a minimizar para todo el tiempo la distancia. ¿Por qué estoy hablando de esa cuestión? Porque en subvariedad, una forma natural de construir zero nulidad es con el kernel de la segunda forma fundamental. La segunda forma fundamental, el kernel está contenido por la ecuación de Gauss en la zero nulidad. Pero allá nosotros sabemos que en subvariedad del Euclidio, que el kernel de la segunda forma fundamental son líneas dentro de Euclidio. Entonces, una información adicional de la submersión. Então, aqui é solamente os trabalhos que está mencionando. Por exemplo, aqui estou pedindo que la conulidad, la dimensión de conulidad tiene que ser constante. Porque si no es constante, Floris Ziller construyó un ejemplo de una variedad compacta que localmente es un producto, pero no es globalmente. Entonces no es verdad que tiene que ser un producto. La hipótesis de curvatura seccional no negativa es necesaria por la tesis de Brooks, un estudiante de Ziller. Y la pregunta es natural, bueno, como Schmidt y Wolfson lo usaron volume finito, ¿será que se puede obtener lo mismo si pides que el volumen sea finito? Bueno, eso con Gorodsky nosotros lo estudiamos y nosotros construimos, aquí tiene un typo, construimos una variedad de dimensión 5 con por lo menos una dirección de nulidad localmente homogénea que tiene volumen finito y no es un producto, por eso es irreductible. Y aquí nosotros usamos la
las técnicas, la idea de profesor Carlos Olmos, juntamente con Vittoni, Francisco Vittoni en Antonio Giscala. Allá, profesor Olmos lo estudió las variedades homogéneas con cero nulidad. Y él probó que todas las variedades homogéneas con nulidad 3 tiene que ser un producto semidireto, una variedad homogénea semiabeliana. Entonces, yo voy a decir la idea que hizo con profesor Claudio. Aquí la idea es, nosotros construimos una variedad usando como modelo los trabajos de Takagi también y de Olmos, una variedad, un producto semi-abeliano. Estamos eligiendo la matriz A, que es el operador, que age sobre la parte abeliana. Y nosotros vamos a escolher la matriz A en esa acción para que tenga nulidad y más do que eso, para que la variedad admita un cociente. Necesita el cociente porque estoy buscando una variedad con volumen finito. Entonces, simplemente hicimos las contas con la matriz A, encontramos una expresión, una variedad que tiene nulidad. Bueno, aquí, y para mostrar que la variedad emitía un volumen finito, usamos un criterio de Philip Kiewick. Una Que es, pregunta. sí. ¿La variedad que construyen es un grupo de Lie? No, nosotros construimos, bueno, nos empezamos con una álgebra, que es SG, y definimos cómo la matriz A va a estar agindo en la variedad V. Entonces, va a ser un cociente, esencialmente. Porque yo voy a tener una acción y voy a tener isotropía. Esencialmente. Pero aquí nosotros empezamos con una álgebra de Lie, hacemos las contas en A y después lo cocientamos la variedad para encontrar el volumen finito. Pero bueno, a de cima va a ser un grupo. No sé si era eso que lo preguntó. Sí. Ah, bueno. Bueno, El pero cociente de un grupo de Lie. sí. Por eso, pero localmente. Por eso que faltó el typo. Va a ser localmente homogénea, irreductible. Otra Y el pregunta. ¿Mm? Otra pregunta. Sí. Digo, le pides si no le pidieras irreducibles, hay ejemplos que sería por S4 cruz S1, S4, producto Ajá. riemanniano S1 sería de nulidad 1, ¿no? Compacta. Sí, sería. Puede Pero ser. pero cuando vas al recubrimiento, eso es lo mismo que el producto con una línea. Ya, sí, Entonces, lo que quería, porque estoy motivado por la pregunta de la tesis de Brooks. Si tengo una variedad que el recubrimiento no es un producto. sí, gracias. Y eso por eso. Entonces, para usar el argumento que tiene que ser un cociente, nosotros no pudimos probar para una dimensión menor que esa. Entonces, no sé si por una variedad de dimensión 3 con índice de nulidad 1 tiene el volumen finito. No sé si tiene una variedad de dimensión 4 con nulidad 1 que tiene volumen finito. Solamente podemos hacer para la dimensión 5. Porque cuando usamos ese criterio, tenía restricciones y no se podía aplicar para dimensión menor. Bueno, pero menos con la matriz. Tenía que tener una matriz con direcciones 4x4. Bueno, esos son los resultados de zero nulidad. Sobre lo caso que lo preguntó, ¿qué pasa entonces si tengo una variedad simplemente conexa con una unidad, con nulidad 2?
Y aquí necesito pedir la curvatura escalar constante, porque el lema que lo mencioné no vale para capa positiva. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que la dimensión tiene que ser 3 por el trabajo de Ferus que mencioné, por las restricciones de la dimensión, y más do que eso, la variedad va a tener que ser una variedad de Sasaki. Aquí, para ficar claro qué pasa, aquí no voy a entrar en los detalles porque esencialmente eso era un trabajo ya conocido en la literatura, solamente lo reobtemos. ¿Y cómo es la idea? La idea es que si tiene una variedad con nulidad 2, se puede ir para el recubrimiento universal, por eso, bueno, por eso dije simplemente conexo, y se prueba que la variedad tiene que ser un grupo de Lie. Cuando tiene que ser un grupo de Lie, se puede mirar en el trabajo de Milnor cuál tiene que ser. Y solamente tiene que ser ese, la esfera de Berger, de Heisenberg Group y de SL2R. Y eso es haciendo un poco las cuentas. Así, no tiene muchas técnicas, a no ser usando split tensor, claro. Porque pasa que si tiene la dirección de la nulidad, la distribución ortogonal va a ser lo que le llaman de una distribución de contacto. Se puede construir a una forma, se puede construir la estructura de una variedad Sasaki, por eso ese ejemplo. Aquí con nulidad 2 tiene que tener dimensión 3. Pero lo que preguntó, por ejemplo, bueno, pero más, y con nulidad distinta, tiene una lista de ejemplos clasificados hechos por el profesor Uwe Semmelmann y André Moriano. Ellos estudiaron una submersión riemanniana y ponieron la hipótesis que la fibra de la submersión es totalmente geodésica y es la nulidad. Y ellos clasificaron quién tiene que ser. Y todos los ejemplos son submersiones riemannianas homogéneas. Y ese es un trabajo en Journal Advanced Mathematics. Ellos probaron más que eso, la verdad. Estudiaron Clifford Structures y al final obtuvieron eso como una aplicación. Y el primer caso, porque aquí nosotros no empezamos con la hipótesis de submersión, pero al final nosotros tenemos una cosa local muy similar a submersión. Bueno, aquí solamente cuando vas al trabajo de Milnor se puede calcular explícitamente cómo tiene que ser las curvaturas, bueno, los brackets. Y la parte que es más difícil, no tiene tanto el control, el caso de nulidad, capa nulidad negativo. Entonces, aquí nosotros pusimos toda la información que que teníamos, pero voy a atentar al caso B y el C. Lo mismo va a pasar. Si tengo una variedad con nulidad 2, dimensión grande, entonces en el caso B, imagina, si es completa y tiene volumen finito, entonces se pide un control en la curvatura escalar, entonces la dimensión tiene que ser 3. Sin ese control en la curvatura escalar, entonces necesito pedir que la dimensión sea 3. Si eso pasa, entonces el recubrimiento también va a ser un grupo de Lie. Eso que es más que puse homogénea, pero va a ser un grupo de Lie. Y aquí, ¿cómo es las ideas de demostración? Aquí tiene una idea que me gusta, que voy a motivar por qué el volumen finito. Cuando nosotros tenemos capa nulidad negativa y ando con toda la información por la geodésica de la capa nulidad, para el caso de -1 nulidad, yo consigo probar que el divergente de los campos, cuando dimensión es 3, es 0.
O sea, el flujo del campo de menos una unidad preserva volumen. Cuando andas por la geodésica de menos una unidad, como tiene que preservar volumen, es completa para todo tiempo, ella va a visitar una región compacta infinitas veces. Y voy a hacer un argumento de recursión de Poincaré. Entonces voy a hacer el transporte paralelo de toda información por la geodésica. Voy a integrar las ecuaciones, voy a obtener un comportamiento exponencial. Cuando ando por la geodésica, voy a empezar a obtener muchas funciones iguales a cero. Porque va a pasar infinitas veces en una región, pero si no fuera cero, tiene que tener un comportamiento exponencial. Entonces, aquí voy a poner la parte principal. Bueno, vamos a asumir que la dimensión es 3, que es la aplicación de aquel control en la curvatura escalar, etc. Entonces, si tengo eso, puedo escribir el split en tensor en la dirección de la dualidad en esa forma, con una función f. Cuando lo abro las conexiones, tengo funciones como alfa, beta y mi función f. ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar que el recubrimiento es un grupo de Lie. Para eso voy a estudiar los brackets que están aquí, en términos de la función, y quiero mostrar que las funciones f, alfa y beta son constantes. ¿Por qué quiero mostrar eso? Porque si son constantes por el tercer teorema de Lie, la variedad tiene que ser un grupo de Lie. Entonces, ¿cómo voy a probar eso? Bueno, usé las ecuaciones de curvatura y tengo todas esas expresiones. Son contas. Pero mira la segunda. La segunda tengo que la derivada de la función beta en la dirección de la nulidad es igual a beta. Cuando lo integro, eso me dice que la función beta es una exponencial en la geodésica. Pero la geodésica, mi geodésica, por argumento que no estoy mostrando aquí, se puede probar, es completa y va a pasar infinitas veces por una región compacta. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, la función beta tiene que ser cero. Pero en la segunda ecuación, si beta es cero, entonces por la primera, la función alfa tiene que ser cero. Y por la tercera ecuación, la f tiene que ser constante a lo largo de y. Entonces, la alfa es constante cero, la beta es constante cero y la f casi lo es constante igual a cero. Pero si mira el bracket de t con x, yo puedo aplicar ese bracket ¿en cuál función? Perdón. Puedo aplicar en la función f. Si lo aplico en la función f, el tercero bracket, yo voy a tener una relación igual a segunda, que la derivada de la función f en la dirección x es exponencial. Eso no puede pasar. Entonces, consigo probar que la derivada de f en la dirección x tiene que ser cero. O sea, todo es constante. Bueno, no puse aquí. Entonces tiene que ser, pelo tercero teorema de Lie, tiene que ser un grupo de Lie. Aquí una observación, tiene la tesis, perdón, en los primeros resultados de un profesor llamado Zeghib, él lo hizo ese tipo de argumento para variedades que admitem foliações, variedades com volume finito que admitem foliações hiperbólicas totalmente geodésicas, que é como menos uma nulidade. Então, é um argumento de dinâmica que algumas pessoas lo utilizaram. Bueno,
Y eso es la parte. Estoy pulando un poco de la parte un poco más técnica porque la idea es simplemente hacer el transporte paralelo, hacer el transporte paralelo. Y la ecuación de Riccati. Bueno, otra relación que, que las capa nulidad tiene es, en particular, el capa positivo y el capa igual a cero, cero nulidad y la nulidad, es sobre la cuestión de no integrabilidad. Por no integrabilidad es si, si dado una distribución, una variedad, puedo elegir cuando que puedo tener una curva que siempre es ortogonal a la distribución que ligue dos puntos. Tiene el teorema de Shou que si tengo una variedad, una distribución que es bracket generating, o sea, cuando empiezo a iterar los brackets de esa distribución, si genera toda la variedad, entonces va a ser no integrable, totalmente no integrable. Y eso es esencialmente por eso que, que trabajar con la capa positiva y la cero nulidad es más sencillo, porque, porque você tiene esas distribuciones de contacto. En el caso de capas positivo y la cero nulidad, ¿qué pasa? Si la variedad es irreductible, entonces la cero nulidad va a ser totalmente no integrable. Y la demostración empieza a iterar los brackets. Al final, si no genera todo el tangente, queda una distribución contenida en la nulidad, y esa distribución, los split en tensor, todos son cero, y tengo una otra distribución totalmente geodésica contenida en la cero nulidad. Y cuando lo miras, por el teorema de Hahn, la variedad tiene que ser un producto. Entonces, si lo asumes que la variedad no es irreductible, entonces eso implica que es totalmente no integrable. Pero aquí quería apenas mencionar que eso es un resultado local, porque tengo que pedir que la dimensión de la capa nulidad tiene que ser constante. Pero para subvariedad, con el kernel de la segunda forma fundamental, lo que llaman de nulidad relativa, no necesita, se puede pedir que la variedad sea completa y va a tener lo mismo resultado. Y es un trabajo interesante, eso fue parte de la tesis de Francisco Vittoni, un trabajo que lo hice supervisionado por el profesor Carlos Domus. Bueno, solamente intenté pasar por cima de los resultados de este trabajo, espero que es solamente eso que me gustaría hablar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante charla. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo muchas preguntas, pero no las puedo hacer, que tengo clase ahorita, pero te voy a escribir, Felipe. Perfecto, perfecto. ¿Sí? No, claro, claro, me gusta, me gusta. Espero que te ha sido claro. Unas cosas que creo que son interesantes es que lo hice comparando con los spaceforms. Se puede hacer con otros modelos y tiene otras relaciones. Lo que cambia es la ecuación diferencial de Riccati, que empieza a ser más difícil. Claro. No, interesante charla, muy técnica, pero muy interesante. Muchas gracias. Nada, nada. Gracias. Hasta Gracias, luego. Matías. Hasta luego. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, mientras yo tengo otra. En el caso cuando la variedad riemanniana sea una hipersuperficie euclidiana, digamos, en el espacio euclidiano, ¿se podrá tener más rigidez, por decirlo así, o más propiedades
conjuntamente cuando se estudia la nulidad. Sí, en realidad la motivación fue subvariedad de los espacios de forma. Tiene el resultado de rigidez de Biskilling, que dice lo siguiente: si tengo una hipersuperficie del Euclidio, bueno, no solamente el Euclidio, la esfera o el hiperbólico, si la dimensión, eso es una observación buena, si el ranking de la segunda forma fundamental es mayor o igual a 3, entonces la variedad es isométricamente rígida, única. Pero ya la nulidad que se estudia es la de la segunda forma fundamental. Eso, pero la nulidad de la segunda forma fundamental está contenida en la zero nulidad del tensor. La curvatura. Eso, está contenida por la ecuación de Gauss. Entonces, lo que pasa, las variedades con nulidad 2 son interesantes porque las de con nulidad 2 son las únicas deformables para hipersuperficie. Entonces, esas son las que son muy deformables para hipersuperficie. Pero entonces para una nulidad, digamos, se puede estudiar también en ese caso para hipersuperficie. Sí, pero creo que para hipersuperficie está bien entendido. Por ejemplo, voy a dar una aplicación que me gusta mucho. La clasificación de las hipersuperficies homogéneas en la esfera. ¿Cómo lo estudian? Bueno, si el rango de la segunda forma fundamental es mayor o igual que el 3, entonces es rígida, tiene que ser una isoparamétrica homogénea, clasificada por Xiang en Lawson. Si el rango es 1 o 0, entonces la inmersión isométrica de la esfera en la esfera tiene que ser trivial. Y ahora, ¿qué pasa con conulidad 2? Conulidad 2, Takagi, que lo mencioné, creo que es Takagi, o Takahashi, puedo estar haciendo confusión, lo demostró, bueno, no sé si es única, pero lo demostró que la variedad tiene que ser la isoparamétrica de Cartan y tiene que tener dimensión 3. Tiene que tener dimensión 3 por eso que hablé, por Ferus. Y lo mostró que tiene que ser la hipersuperficie de Cartan. 3 autovalores, 0, la nulidad, y 2 con la curvatura con sinais opostos porque es mínima. Gracias. Por lo mientras, aquí voy a detener el video para que no quede tan grande.